Seguimos entonces agradeciendo al Señor por tanta misericordia y tantas reflexiones con el libro de Isaías. Vamos a otro versículo ahora, que es Isaías capítulo 1, para que lo busquen en sus Biblias, versículo 18. Y me gusta que Isaías 1:18 lo podamos ver o contrastar con el Salmo 51:7. ¿Qué dice entonces Isaías 1:18? Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, aunque la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y vamos a Isaías 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Blanco como la nieve, más blanco que la nieve. Bueno, cuando pensamos en la nieve, pues nos cuesta pensar en algo más blanco que eso. Pero también es interesante ver el comparativo. Dice entonces que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y el salmista dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Me parece que la primera, en el contexto de Isaías, es una promesa del Señor. Es decir, Dios promete a un pueblo rebelde que si viene a Él, serán quitados sus pecados y serán blancos como la nieve. En el caso de la segunda, es una oración de un penitente. ¿Qué quiere decir eso? De un hombre que pecó. Y el hombre es un converso, tal vez, ¿sí? Es un converso, es un cristiano. Y describe cómo experimenta el perdón del Señor. Es una obra interior. La primera, en Isaías, habla de la justicia imputada, es decir, de la justificación. Y la segunda es la justicia impartida, es decir, el hecho de que somos liberados, el hecho de que somos transformados y de que somos limpios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Las Escrituras entonces nos muestra este hermoso mandamiento de que Israel podía venir. Ese es el llamado. Venid pues. Están retrasados porque están pecando, están haciendo las cosas que no son correctas. Venid, y si vienen, entonces ¿qué van a recibir? Pues que el perdón de Dios, la justicia de Dios, la sangre del Hijo de Dios borra nuestros pecados de grana. Y tendremos el blanco ropaje de la justicia impecable de Dios. Eso es la justificación, que todas las impurezas, todos nuestros pecados están sobre Él. Y su sacrificio perfecto, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, está en nosotros. Esa es una imputación. Su justicia en nosotros. Esa es una justificación. ¿Y qué hace esto entonces? Que Él haya cumplido en el Calvario y que haya cumplido la ley perfectamente y que nosotros estemos con esa justicia, pues hace que nosotros seamos blancos, limpios, sin contaminación delante de Dios. ¿Significa que no cometemos pecados? No, no significa eso. Significa que nosotros hemos sido justificados por la justicia de otro y frente a Dios somos santos. De una manera más clara, cuando Dios lo ve a usted que es un justificado, que ha venido a Cristo, que ha pedido el perdón, Dios lo ve como un santo, como un blanco, en el sentido de que no hay pecado en su corazón, en el sentido de que está limpio de todo pecado. Él nos limpia completamente. No que no cometamos pecados. Obviamente
todavía cometemos pecados. Y Dios nos disciplinará, nos formará, nos cambiará, nos ayudará, pero delante del Señor, si morimos, pasamos como en la justicia, no nuestra, sino en la justicia de Cristo que nos limpió de todo pecado. Entonces, cuando hablamos de Isaías 1:18, estamos hablando que es la palabra del Señor a Israel. Y cuando hablamos del Salmo 5:17, estamos hablando de la oración de un rey al Señor. Cuando hablamos de Isaías, hablamos de la promesa. En la segunda, cuando hablamos del salmista, es de un ruego, de un penitente. Pero el punto en los dos es parecido. ¿Cuál es? Que Dios justifica, que Dios limpia, que Dios hace una obra especial. Y hace un llamado, ¿a qué? A que vengamos, venid luego. ¿A qué? Pues a que el Señor los limpie. Entonces, si usted ha pecado contra Dios, si se ha alejado del Señor, si está fuera de sus caminos, sea con sus pensamientos, aunque vaya a la iglesia, pero de pronto su mente está fuera de Dios, así sus padres lo presionen, pero usted llega allí y está su mente en otras cosas, no está deseando las cosas espirituales, rechaza lo que es bueno, rechaza lo que es santo. Ese es el tiempo para que se acerque al Señor, para que se aleje del pecado, para que pueda acercarse de la gracia de Cristo. ¿Y qué va a recibir? Pues consuelo. ¿Qué va a recibir? Esperanza. Y va a recibir una justicia que usted no merecía. Es decir, va a ser limpiado de sus pecados. Si usted piensa que tal vez su pecado es tan grave como padre, como esposa, como hijos, como solteros, si piensan que han cometido pecados en lo oculto, o han hecho conversaciones, o tienen en su mente reflexiones que son pecados tan graves, que prefieren alejarse del Señor, esta es la invitación de Dios. Vengan. ¿Y qué hace el Señor? Les cambiará el corazón, les limpiará, los justificará, los cambiará. Dice, vengan ahora, dice Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. ¿Y la argumentación cuál es? Que aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ven la misericordia del Señor, vengan a la misericordia y van a recibir toda esa gracia, todo ese amor, todo ese perdón del Señor. Todo esto si venimos a Él, porque su justicia es una promesa que vemos desde el Antiguo Testamento en Isaías. Oremos al Señor. Señor, gracias porque tu promesa es de justicia y tú nos justificas a nosotros siendo pecadores. Un pueblo rebelde al cual tú llamas. Y tú llamas para limpiarlo, para lavarlo, para hacerlo santo. Cualquiera de nosotros que ha pecado contra ti, si viene a ti, va a recibir el perdón. No porque tengamos capacidad o fuerza, sino porque tú haces una obra perfecta. Ayúdanos a comprender esto. En el nombre de Cristo. Amén.